todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Último bloque de Zona Política, lo tenemos a Jorge Basalo aquí con nosotros, vestido de albiazul. ¿Cómo anda, Jorge? Sí, sí, sobre todo porque consiguen buenos resultados. Cristian, muy bien, buenas noches a todos. Lo mismo que ustedes, andamos en la misma. Bueno, vamos a echarle un vistazo esta noche en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba y de lo que ya tantas veces mencionamos, el terrorismo de Estado que castigó con mucha crueldad facultades y escuelas importantes, Derecho, Ciencias Económicas, Agronomía, Ciencias de la Información, Filosofía y Humanidades, Psicología, en fin, también Arquitectura, la Facultad de Arquitectura que fue muy atacada por los genocidas después del golpe, pero también por el Comando Libertadores antes del golpe. Son no menos de 42 los estudiantes de arquitectura. Allí estamos viendo las imágenes de algunos de estos jóvenes estudiantes que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos, a lo que hay que sumarle muchos otros jóvenes que tuvieron la posibilidad de sobrevivir y dar testimonio, como así también docentes. ¿Pero por qué arquitectura? Bueno, tal vez la explicación la podamos encontrar en un proyecto realmente innovador que fue el proyecto Taller Total, un proyecto de avanzada, inédito para el ámbito de la Facultad de Arquitectura, no solo de Córdoba, sino también de nuestro país. Era ni más ni menos que dotar de un perfil social, de poner de cara al pueblo, a la gente, a la Facultad de Arquitectura. Obviamente, esto no fue digerido en ningún momento por quienes sostenían en aquella instancia el conservadorismo que fue de a poco penetrando en la Facultad de Arquitectura y terminó, bueno, echando por tierra con el Taller Total. Hubo muchos docentes que trabajaron, que pusieron la vida en el Taller Total. Uno de ellos fue el profesor Isidro Tito Chavazza, que además estuvo secuestrado por mucho tiempo y que ha declarado en este juicio histórico que se desarrolla en el Tribunal Federal 1. Profesor, un gusto tenerlo aquí en Zona Política, bienvenido. Dale, igualmente. Veíamos las imágenes de tantos jóvenes que seguramente estuvieron en sus clases, profesor. ¿Qué siente? ¿Cómo se siente al ver las imágenes de ellos? Mira, hay varios jóvenes que los hemos reconocido, alumnos, militantes, el presidente del centro de estudiantes, ¿no? Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos fueron alumnos directos míos en los distintos años. Verlos, te plantea por lo menos 2 o 3 situaciones contradictorias. Una es el recordar y rememorar lo que fue toda la construcción política, académica, política universitaria, de un proceso que después fue duramente golpeado. Pero antes de ver ese tema, quisiera decir que en este momento parte de lo contradictorio está en tener que saludarlos, en tener que felicitarlos, realmente en poder recuperar estas historias, esta memoria de uno de los procesos universitarios, para mí el más importante casi de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido absolutamente silenciado aún hoy a lo largo de varias décadas. Estaba repasando imágenes de archivo de Canal 10 sobre lo que era la Facultad de Arquitectura, pleno centro de Córdoba, donde sigue estando. Yo imagino aquellos primeros años de la década del 70 muy intensos. Pero, profesor, ¿qué fue, qué era y qué sigue siendo de algún modo Taller Total? Mira, yo creo que podríamos acotarla o definirla a través de 3 o 4 puntos. Una es un proceso de discusión internacional y nacional que se daba en ese como contexto de lo que fue la facultad, alrededor de cómo resolver una enseñanza academicista, historicista, como lo que está planteada, y poner el camino en otra línea que resolviera con claridad un problema, los problemas sociales, los problemas de la arquitectura popular, no de la arquitectura del arquitecto.
¿Se cambiaba la currícula con el taller total, ¿Qué significó eso? Que para poder avanzar en ese camino necesariamente había que cambiar la estructura de la facultad. Democratizarla, por un lado, romper con la estructura de poder de la enseñanza. Se disolvieron y se rearmó toda una currícula nueva, donde, por ejemplo, no existían las cátedras tal como las conocemos. Pasaron a ser todo un problema de departamentalización y de áreas de conocimiento, donde la investigación pasaba a ser parte de la actividad del taller con los alumnos y de todos los docentes, no únicamente de algunos equipos, donde la decisión académica del año pasaba por la presencia necesaria de los alumnos, y se armó una estructura de gobierno donde la mitad del poder representaban los alumnos, la coordinadora académica, mitad docente, mitad estudiante. Y significó algunos hechos, no vamos a poder relatar todo, en donde se cambió hasta el sistema de concurso tradicional que venía desde la reforma del 18, que bien que avanzó sobre una estructura universitaria feudal y monástica, etc. Pero acá se plantea avanzar sobre esa temática y los concursos se tomaban en presencia de los alumnos. Es más, los alumnos tenían la mitad del poder de jurado de los puntajes que tenía, 50% los alumnos, 50% el equipo docente. O sea que Taller Total, entre otras cuestiones, le daba mayor participación, pero al mismo tiempo mayor responsabilidades a los alumnos. Totalmente, eran parte del gobierno de la universidad, del gobierno de los talleres. Con ellos se decidía qué temáticas se estudiaban todos los años, con cuáles se avanzaban, cuáles eran las tareas de investigación. ¿Era de algún modo una forma de poner la Facultad de Arquitectura y Urbanismo más cerca de la gente? Fue una manera en que se cambiaron los temas de estudio, las preocupaciones que tenía, desde avanzar sobre el problema y dar respuesta a la vivienda en distintos niveles sociales, por supuesto ligado a cooperativas de determinados barrios. Por ejemplo, se tomó durante 2 años el tema de la salud, con la participación de toda la facultad, donde cada uno de los talleres tenía la libertad de trabajar en un marco de pluralidad muy grande, muy amplio, porque había una militancia política universitaria que no necesariamente era partidista, también existía la partidista. Pero y ahí, bueno, esa convivencia en los talleres, y ahí practicaban el desarrollo de toda esta esquemática desde docente, desde el más distinto espectro, como los alumnos también. Lamentablemente ocurre el Navarrazo en Córdoba, el Comando Libertadores de América, y lo terminan echando por tierra, Taller Total, porque las desapariciones, corríjame profesor, pero en arquitectura y en otros lugares comienzan ya en el año 1975. Efectivamente, ya empieza en el 75 y en el 75 incluso empieza dos situaciones en paralelo. Una, el cambio de autoridad y la intervención de la facultad, por una parte, y por otra también empieza un camino de represión que preanuncia lo que es el terrorismo de Estado después del golpe del 76. 14 alumnos antes del 76 que fueron secuestrados, muertos, desaparecidos, y después del golpe 28 alumnos. Allí estamos viendo las imágenes, por ejemplo, de Trigo, de Budini, de Mateo Molina, Raúl Mateo Molina. Raúl Molina, y el presidente del centro de estudiantes. Había otros que estaban detenidos, bueno, y el otro grupo de gente que a Molina lo matan en La Perla, Palito Romero, integrante de La Patota. Profesor, ¿a usted cuándo lo secuestran y cuánto tiempo está secuestrado? A mí me secuestran en septiembre del año 76, y donde tengo un recorrido por los distintos ámbitos de detención de la dictadura. ¿Estuvo en el D2? La D2 casi un mes, el Campo de la Ribera 2 meses, después hice todo el recorrido, el circuito por las cárceles de las dictaduras, San Martín, Sierra Chica, La Plata, durante 6 años. 6 años. 6 años. Y en estos 6 años, ¿alguien le dijo por qué lo habían secuestrado?
Oficialmente no, más allá de lo que eran los interrogatorios, etcétera, y después haber estado en esa cosa de la D2 como uno de los lugares de terrorismo, de interrogatorio y de tortura más importante de la provincia y del país casi. Me hicieron un consejo de guerra que se declara incompetente, me hacen una causa judicial que me escarcela, después me sobreseen, pero quedo a disposición del PEN durante varios años. 6 años. Desde el año 77. Recupera la libertad, Tito, ¿vuelve a arquitectura ya como docente? Y yo vuelvo a la facultad en el año 84 cuando se plantea toda la reincorporación de los docentes que habían sido cesanteados en la época de la dictadura. ¿Qué quiere decir? Que cuando vino el golpe, la mitad de la planta docente de la facultad fue expulsada directamente. Lo último, sobre todo para los estudiantes jóvenes de arquitectura y aquellos que tuvieron la suerte de nacer después del año 83 en democracia y no conocen casi sobre la dictadura. ¿Cómo usted les podría contar en pocas palabras sobre el taller total? O en todo caso la pregunta sería, ¿qué quedó de aquel taller total? ¿Vive algo? ¿Hay algo de aquel taller total? Mire, lo que te comentaba recién, el silencio sobre el taller total ha sido muy grande desde las dos facetas que tuvo, desde la parte del terrorismo de Estado y la desaparición de la gente, presos, gente que se tuvo que ir del país o irse a otras provincias, etcétera, pero también está la otra parte, también interesadamente silenciada, que fue un aporte democrático, revolucionario en el sentido del camino hacia algo, no porque hicimos la revolución ni mucho menos, pero que lo más valioso creo que se puede retomar a lo largo del tiempo, con las diferencias de algunas décadas, es que la participación política de los alumnos creo que es un camino que se tiene que retomar en un momento además donde es claro que en el país empieza a aparecer una sana politización de la juventud con un empoderamiento de algunos de esos derechos que tiene que recuperar. Y creo que esta es la, y esto en todo caso, el mejor este legado, es un ¿no? momento donde se puede retomar de parte de, por lo menos algunos sectores de alumnos lo está haciendo, y algunas experiencias que hicimos, por ejemplo, en diseño industrial, aparece claro el poner en discusión de nuevo de qué manera se construye o se reconstruye las ciudades, por ejemplo, y la arquitectura en un momento donde la imposición de los grupos desarrollistas y de los grupos económicos está generando determinada forma de ciudad y que no se le da respuesta ni de los gobiernos provinciales ni municipales. Profesor, le agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros, que haya venido aquí a Zona Política de Canal 10. Bueno. Cristian, este es el legado, básicamente, para las nuevas generaciones de arquitectos que están actualmente y que van a pasar por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hay que volver a hablar de taller total. Bueno, gracias al profesor Chiavazza, una sana politización de la juventud, para tener en cuenta. Les agradecemos mucho la compañía, como siempre. Volvemos el próximo lunes con más Zona Política, aquí firmes en Canal 10 y CBA24N, por suerte ahora también en La Grilla. Se quedan con Más Vale Tarde con Max de Lupi y después llega la Crónica de Medianoche con la conducción de Tomás Méndez. Que pasen bien, gracias.